Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos. Quiero invitar y presentarles a nuestro experto, el ingeniero Carlos Cuervo, ingeniero industrial. Y el ingeniero nos acompañará hoy con este importante tema, inspecciones como factor clave de éxito en la prevención del riesgo eléctrico. Ingeniero Carlos, muy buenos días, bienvenido. Lina, buen día a todos. Gracias por la invitación a esta comunidad y a participarles algo de conocimiento frente al tema del riesgo eléctrico. Claro que sí, Entonces, ingeniero. A ti muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestra acción educativa del día de hoy. perfecto, Lina. Entonces voy aquí a ubicar la presentación. Y bueno, es grato para mí estar aquí en este espacio compartiéndoles algo de conocimiento frente a la gestión del riesgo eléctrico. Y específicamente hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de prevención del riesgo e inspecciones. Mi nombre es Carlos Alberto Cuervo Bernal y estoy en Positiva Compañía de Seguros.
liderando a través de la sucursal Bogotá el proceso de atención de empresas. Entonces, básicamente, ese es mi correo de contacto y mi número de contacto para que lo tengamos en cuenta o lo tengan en cuenta. Bueno, hoy vamos a hablar de inspecciones como factor clave de éxito en la prevención del riesgo eléctrico. Recordemos que la comunidad tiene una ruta de conocimiento, son 20 actividades que ya están formuladas y que van a ser compartidas a través de medios para que pues estén atentos a participar de ella. Los objetivos que pretendemos hoy a través de este tema es lograr la identificación de actos y condiciones peligrosas que puedan generar accidentes y daños, ¿cierto? Aquí es importante recordar que el riesgo eléctrico, si no lo gestionamos de manera oportuna y de manera adecuada, pues puede llevar fácilmente a una fatalidad. Entonces es muy importante este proceso. El segundo objetivo es el de identificar el efecto que producen los cambios en los procesos, ¿cierto? O los materiales. Entonces, indudablemente, para hacer inspecciones es importante que tengamos en cuenta el aspecto de los procesos que desarrollamos y qué materiales estamos utilizando. Y como tercer objetivo es la verificación de la eficacia de las acciones correctivas. Indudablemente, si nosotros tenemos un buen análisis causal de las observaciones que desarrollemos, pues podemos pegarle a la causa raíz, como aplicando acciones correctivas adecuadas y que sean acordes a la labor que se desarrolla. Y por último, optimizar el desarrollo de procesos y procedimientos. Indudablemente, la mejora continua de los procesos depende de conocer bien los procesos y hacerlos a la medida y al tamaño y a la necesidad real de la organización en la cual desarrollamos nuestra actividad. En este momento, pues hay Lina va a hacernos una intervención frente a un sondeo que se propone. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Yo les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas van a poder ver las preguntas y las respuestas para que ustedes tengan la opción de seleccionar la pregunta que crean que es la correcta. Y al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, pero ya el ingeniero Carlos nos va a regalar la respuesta correcta. Entonces, muy atentos. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿quiénes son los responsables de las inspecciones? A, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. B, la ARL. C, todos los trabajadores. Rápidamente damos 10 segunditos para que contesten. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, ya cuando el ingeniero Carlos nos haya dado toda la explicación. Entonces tenemos que estar muy atentos en toda la acción educativa. ¿Listo? Cerramos la primera pregunta, ingeniero, y te comparto los resultados de esta primera pregunta. El 37% nos contesta A, el responsable del SST, el 1% la ARL y el 62% nos contesta C, todos los trabajadores. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Les recuerdo que las respuestas las tendremos al finalizar. Tienen que estar muy, muy atentos al ingeniero Carlos. Muy bien. Son riesgos eléctricos generados por la naturaleza. A, contacto directo. B, rayos. C, tensión de paso. D, B y C son correctas. Vamos a ver qué dicen nuestros asistentes, que contestan rápidamente 10 segunditos. Recuerden que en sus pantallas tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean que es la correcta. ¿Listo? No en el chat de preguntas, sino seleccionando en sus pantallas la opción. ¿Listo? Cerramos la segunda pregunta. Ingeniero, y te comparto. Por acá nos dice, el 4% nos dice contacto directo, el 57% rayos, el 2% tensión de paso y el 37% de nuestros asistentes nos dicen B y C son correctas. Muy bien, vamos con nuestra tercera y última pregunta.
La tercera pregunta nos dice, las reglas de oro para trabajar en sistemas de energía eléctrica son, ¿cuántas son? Son 7 reglas, 3 reglas o 5 reglas. Seleccionen A, B o C. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Damos rápidamente 10 segunditos. Guarden las respuestas para que al finalizar vuelvan a contestar y comparen si contestaron bien. ¿Qué tal les fue? Muy bien, damos por terminada la tercera y última pregunta y los resultados son los siguientes. Entonces, por acá nos dice, el 28% nos dice que son 7 reglas, el 15% nos dicen que son 3 reglas y el 57% de nuestros asistentes nos dicen que son 5 reglas. Muy bien, estar muy atentos a la explicación del día de hoy del ingeniero Carlos para que al finalizar podamos contestar todas las preguntas muy bien. Listo, ingeniero. Te dejo con nuestros asistentes nuevamente. Gracias, Lina. Adelante. Ok, Lina, gracias. Bueno, esto es muy importante lo que veíamos en las preguntas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a profundizar en el tema de desarrollo de inspecciones a nivel eléctrico. Una de las grandes oportunidades es durante el desarrollo de inspecciones que debemos detectar, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante que se participe una persona competente en el diseño de las listas de verificación que vamos a utilizar en las inspecciones, ¿cierto? ¿Quiénes desarrollan las inspecciones? Todos los trabajadores debemos desarrollar inspecciones. Cuando yo inicio mi jornada, debo hacer en cualquier puesto de trabajo, debo hacer una autoinspección, conocer características de la instalación que voy a intervenir, ¿cierto? Historial, ¿cierto? Si ahí en este proceso han ocurrido accidentes anteriormente. Todo ese conocimiento el trabajador debe tenerlo. ¿Y con qué fin? Con el fin de identificar si yo voy a desarrollar una tarea y tengo inconvenientes frente a hacer una operación, pues debo mirar cómo estoy en mi entrenamiento, ¿cierto? E informarlo en un momento dado si requiero. Y si la inspección la hace un supervisor o cualquier otro trabajador que esté haciendo la actividad, llámese inspector de seguridad y salud en el trabajo, llámese jefe, gerente, ellos también deben de disponer una lista de verificación previamente diseñada y identificar aspectos como problemas de capacitación, ¿sí? Fallas en el entrenamiento, ¿cierto? Identificar también posibles fallas en los procedimientos. Recordemos que el diseño de un procedimiento debe ser desde el inicio a prueba de error humano, ¿cierto? Entonces los procedimientos deben ser construidos de manera conjunta con la participación de los trabajadores y, por otro lado, aquí es fundamental identificar trabajadores que tengan experiencia en el desarrollo de esa tarea y alguien externo al proceso para conseguir un procedimiento que sea a prueba de error humano, ¿cierto? Aquí les recomiendo, busquen, por ejemplo, bibliografía de Pocayoke, la prueba de error humano. El Pocayoke son técnicas que ayudan a que el trabajador que va a aplicar un procedimiento no cometa errores. Todos los humanos estamos propensos a cometer errores en el desarrollo de nuestras actividades y debemos asegurarnos desde la compañía, desde la empresa, de disponer procedimientos a prueba de error humano, ¿cierto? Y procesos debido a cambio a algunos cambios en los procesos, ¿cierto? Entonces, si yo durante la inspección identifico que el proceso está escrito y veo que no se está haciendo de igual manera como se está escrito, pues seguramente hay cambios. Entonces, esos cambios hay que hacerle todo el rastreo y mirar si realmente están siendo aplicados o no se ha capacitado con el nuevo documento, el nuevo procedimiento que se haya establecido. Evaluar la forma como se desarrolla el trabajo. Entonces, una inspección indudablemente nos retroalimenta cómo se desarrolla un trabajo, sobre todo en estos sectores eléctricos que es muy rutinario que se apliquen actividades
de alto riesgo, trabajos en altura, en espacios confinados, y adicional con riesgos como el eléctrico, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante que esta forma como se desarrolla el trabajo, se busque la estandarización entre todo el equipo de trabajo para que todos lo hagamos de la mejor manera y de la forma más segura. Identificar la manera oportuna de condiciones, digamos, oportuna para condiciones inseguras. Recordemos que para que ocurra un accidente de trabajo es multicausal, ¿cierto? Y se necesita que haya condiciones inseguras y actos inseguros. En el momento o alguna acción humana, ¿cierto? Que en el momento que se cruzan estas dos, las condiciones inseguras con una acción humana, pues se genera el intercambio de energía o el accidente. Entonces aquí es muy importante desde la visión de la inspección, entrenar muy bien a nuestros colaboradores, trabajadores en la ejecución de la inspección e identificar condiciones inseguras. También otro de los objetivos de las inspecciones es la de monitorear los controles que se hayan implementado en el desarrollo de las labores, ¿cierto? El hecho de aplicar un sistema de candado o bloqueo y cierre de energía, pues ahí ya vamos a empezar a mirar si esos controles realmente son aplicables, prácticos, ¿cierto? Y si realmente se están desarrollando. Por ejemplo, cuando se desarrolla trabajo eléctrico o se va a intervenir instalaciones a nivel aéreo, pues es indudablemente importante tener en cuenta las normas de distanciamiento. Entonces, durante una inspección previa al desarrollo de una labor, pues debemos conocer, indudablemente identificar peligros. Aquí no podemos perder de vista el resto de los peligros, ¿cierto? Entonces, encontramos que si hay ruido en un área y vamos a estar expuestos a ruido, pues que la persona esté aplicando el uso adecuado del sistema de protección auditiva, ¿cierto? Y que tampoco interrumpa con el sistema de comunicación entre el equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces podemos encontrar, aquí hay un ejemplo en el desarrollo del trabajo de altura, ¿cierto? En estructuras, ¿cierto? Puede haber peligros de caídas y pues como consecuencia la muerte, la invalidez, la fractura, las lesiones. También podemos encontrar peligros de caída de trabajo de la estructura, ¿cierto? Entonces, ya cuando estamos arriba en nuestra plataforma, si no hemos hecho una preinspección, una planeación bien del trabajo, pues puede haber la probabilidad que se materialice este riesgo, ¿cierto? Y como consecuencia también muerte, invalidez. Digamos que estadísticamente lo que uno encuentra, por ejemplo, a nivel de accidentalidad, la caída es uno de los factores, a pesar de que existe una resolución, la 1409 del 2012, pues indudablemente más combinada con otros riesgos, pues puede conllevar a accidentes. Entonces, también cuando hay estructuras metálicas, inestabilidad en la estructura y peor, si estamos cerca a una instalación eléctrica, pues energizada, ¿cierto? Pues ahí puede haber lo que es electrocución, quemaduras, ¿cierto? Y recordemos que pues allí nos puede llevar a un paro cardíaco, ¿cierto? Cardiorrespiratorio y afectarnos, ¿cierto? Poner en juego la vida de la persona. Exposición también a radiación, ¿cierto? Daño visual, choque térmico, ¿cierto? También el tema de exposición a trabajos en caliente o chispas también generadas por el tema eléctrico, donde ahí puede llegar a inclusive hasta más de 19.000 grados Fahrenheit si hay un salto o un choque térmico, ¿cierto? O un salto de corriente, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta eso. Y tenemos que empezar a calibrar el ojo de nuestros inspectores, entrenarlos. Sobre todo que ellos deben de estar muy en contacto en conocer cuáles son los procedimientos que se desarrollan al interior de la organización y
y poder diseñar muy bien estas listas de verificación. El día de hoy pues vamos a trabajar sobre los principales riesgos que tiene identificado el RETIE en Colombia, ¿cierto? Como objeto fundamental para establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, ¿cierto? Y recordemos que esta norma no solo regula la seguridad de la vida de la persona, sino también animal y también la protección del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a visualizar. Si nosotros en nuestra labor diaria manejamos tableros de alta tensión o cierto tipo de actividades que impliquen, primero, la norma nos habla de arcos eléctricos, ¿cierto? La ausencia de electricidad también nos puede llevar a que se generen accidentes o daños o afectaciones a la salud de las personas, ¿cierto? El contacto directo es uno de los principales, aparece como tercero de los principales riesgos, ¿cierto? El no tener aplicación de ciertos protocolos. El contacto indirecto, el cortocircuito, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con electricidad estática, es muy común que se vea la electricidad estática, y si están en ambientes peligrosos, pues allí puede haber una deflagración, una explosión de ciertos ambientes de trabajo. O si hay exceso de material particulado, un ejemplo, una carpintería, ¿cierto? Donde allí hay material en el ambiente y si hay electricidad estática se puede hacer una explosión o ignición por material particulado en el ambiente conjuntamente con la electricidad estática. Equipos defectuosos, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante tener listas de verificación para identificar defectos en los equipos, daños, ¿cierto? Mal funcionamiento. Los rayos también los tipifica el RETIE como un peligro, ¿cierto? La sobrecarga a circuitos o instalaciones, la tensión de contacto y la tensión de paso. Aquí encontramos que la tensión de paso, que es originada por una descarga que es recogida por un sistema de polo a tierra, si hay falla en el diseño de la tierra, del polo a tierra, pues allí va a concluir en una afectación a una persona que esté cerca al sitio donde hay la descarga. Entonces, estos dos que vimos, el octavo que es rayos y tensiones, el número 11, tensión de paso, son de origen natural, por fallas, digamos, por condiciones naturales, que es una de las preguntas que veíamos. Bueno, una vez ya teniendo, digamos, el aspecto eléctrico, es importante conocer que hay diferentes tipos de inspecciones, ¿cierto? Esas inspecciones pueden iniciar en un trabajo antes de que se vaya a intervenir una red eléctrica. La inspección periódica, ¿cierto? Que puede, ahí depende de las características y las necesidades de la organización. Aquí puede ser semanal, mensual, o si tengo como ruta el histórico de los accidentes, pues puedo mirar con qué frecuencia se me están generando esos accidentes y planear mis inspecciones periódicas. La inspección general, ¿cierto? Puedo hacer recorridos a nivel de inspección general, identificando condiciones generales de riesgos, ¿cierto? O inspecciones previas al uso de un equipo. Las inspecciones luego de una emergencia siempre se debe hacer para conocer qué fue lo que ocurrió y qué daños se generaron. Muchas veces que ocurren accidentes, se restaura todo nuevamente, pero no se hace una inspección minuciosa del tema y puede, y ha ocurrido, que se vuelva a generar nuevamente un accidente ahí en diferentes personas. Perdón, que me está entrando una llamada. Listo. Tipos de inspecciones, ¿cierto? Las inspecciones también las encontramos o las podemos dividir en informales, no planeadas,
¿Y qué quiere decir esto? Que pues, no necesariamente pueden ser periódicas. Sabemos que hay un proceso nuevo que puede estar desarrollándose, podemos llegar de manera informal o si hay organización dentro de la organización, planificarla, ¿cierto? También a procesos críticos podemos hacerlo de manera informal. Recordemos que las inspecciones también pueden ser para reconocimiento de, no todo puede ser malo. Las cosas buenas también hay que resaltarlas y también pueden ir con el objetivo de hacer reconocimiento a la gestión que se haga en seguridad y salud en el trabajo de los diferentes procesos o áreas que tengamos a cargo. Entonces, pueden realizarse sin una guía o lista de verificación estas informales, pero de igual manera hay que documentarlas, hay que registrarlas en un formato en blanco, si lo tenemos, o diseñarlo, ¿cierto? Si no tenemos una secuencia diseñada para el caso de las informales, ¿cierto? Recaer en cualquier nivel, ¿cierto? Entonces podemos planear a nivel de gerentes, de supervisores, de los mismos trabajadores, visitas no periódicas. Y podemos direccionarlos a que vayan y miren ciertos aspectos bajo los criterios de ellos y los registren en un formato previamente diseñado sin ninguna lista de verificación, ¿cierto? Pero es importante hacer el registro, ¿cierto? También se deben tener en cuenta un conocimiento de lo que se está observando. Yo puedo enviar a una persona, pero si no tiene un previo conocimiento de la tarea, pues indudablemente se va de pronto a sesgar y va a ver todo crítico o lo contrario, no va a haber nada crítico, cuando posiblemente puede haber muchas cosas u oportunidades de cambio o de mejora. También aquí debemos de documentar todo y gestionar los hallazgos que salgan de ese tipo de inspecciones. Las inspecciones planeadas, ¿cierto? Las personas que las realicen deben de tener competencias en el tema. Importantísimo, aquí hay que buscar la formación en nuestros trabajadores de competencias para poder hacer una buena inspección. Su frecuencia de ejecución obedece a un programa de inspecciones. Entonces, nosotros debemos tener al interior de nuestra organización un plan o un programa de inspecciones, ¿cierto? Requieren de listas de verificación para su ejecución. ¿Qué se va a revisar, cierto? ¿Qué vamos a mirar? Si vamos a hacer una observación de todos los riesgos o es especializada, ¿cierto? Entonces yo puedo tener también inspecciones de riesgo ergonómico, mirando cómo el trabajador está asumiendo una carga, una postura prolongada, un levantamiento de carga, en fin. Esto es importante empezarlo a dimensionar. O sea, podemos abrirlo por riesgos o hacer una inspección general como la que veíamos anterior. Se debe asignar un responsable de la ejecución, ¿cierto? Debe haber un responsable en la planeación. Y la conclusión de la inspección corresponde a un informe del recorrido. Importante, dejar registros fotográficos, de video. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede documentar y gestionar mucho mejor el riesgo que estemos identificando. También podemos identificar al desarrollo de inspecciones planeadas generales, recorrer las áreas sistemáticamente identificando anomalías que afecten el desarrollo normal de estas operaciones, ¿cierto? Buscar cosas que no están a la vista, ¿cierto? Entonces, muchas veces el riesgo, y frente al riesgo eléctrico es muy usual. Entonces, una instalación que ha sufrido recalentamiento, donde se ha saltado un breaker o se ha ido un fusible, pues indudablemente puede llegar a sufrir sobrecalentamiento, sobre todo si están mal calculados estos sistemas. Y esto nos conlleva a que haya daños que no son visibles al ojo humano. Entonces ya hay inspecciones más especializadas que más adelante las iremos a ver, que puede ser las termografías, donde identificamos daños más específicos en los circuitos que a simple vista, posiblemente el que conoce el tema, pues puede observar que el encauchetado de un alambre
se empieza a deteriorar, ¿cierto? Ya no abraza bien el conductor, sino que empieza a dilatarse y se empieza a observar en otro tono o color diferente al original del cable. Entonces ahí ya es necesario, urgente, inspeccionar al detalle este tipo de condiciones, ¿cierto? Requiere dedicación exclusiva a la inspección, ¿sí? Se utilizan listas de verificación más especializadas y este tipo de inspecciones pues debe hacerlo una persona competente, ¿cierto? Es ideal y que esté muy bien formada. El inspector observa cada detalle de las secciones, ¿cierto? Entonces, el inspector de seguridad, pues, debe hacer un detalle del proceso, paso a paso de lo que se hace, y al final elaborar de igual manera un informe de los hallazgos encontrados. ¿Cierto? Partes críticas también, entonces podemos tener un formulario de inspección a maquinaria, equipos, materiales, estructuras y áreas que contienen la probabilidad de ocasionar pérdidas, ¿cierto? Si se llegan a deteriorar, fallan o usan de forma inadecuada, entonces el uso inadecuado de un equipo nos puede llevar también a sobrecarga y a deterioro y daño en los equipos, entonces hay que tenerlo. Cuando son equipos sí es muy importante ir de la mano de los fabricantes, ¿cierto? De los equipos y construir las listas de verificación y también buscar el entrenamiento con los fabricantes o distribuidores de equipos o herramienta, ya que ellos nos dan mucho más seguridad frente a la construcción de las inspecciones planeadas, ¿cierto? También, si yo dejo de utilizar un equipo que lo almacene por muchos años, pues con más veras o por muchos meses o mucho tiempo, pues estos equipos se deterioran también en un almacenamiento. Entonces, debo con más veras tener esa planeación. Por eso es muy importante tener un inventario de mi maquinaria y equipos. Eso es fundamental. Requiere de listas de chequeo elaboradas también por personal especialistas y aquí muy importante, hay que trabajar de la mano del personal de mantenimiento. Ellos conocen mucho más para el caso del nivel industrial. También el personal de mantenimiento se enfoca mucho más y conoce mucho más todos los aspectos que pueden afectar un equipo, una instalación. Digamos que esas son recomendaciones. Ya cuando abordamos los riesgos, ¿cierto? Entonces, para el caso del arco eléctrico o descarga eléctrica, pues las causas se pueden generar por malos contactos, cortocircuitos, apertura de interruptores con carga, ¿cierto? No le hacemos la desconexión adecuada y acumulación de óxido o descuidos en los trabajos de mantenimiento. Entonces, si un equipo o un dispositivo conector se sobrecalienta, pues va a empezar o tiene una mala conexión, nos puede generar factor de potencia, ¿cierto? O sea, más consumo, deterioro en el mismo elemento y en los conductores. Entonces, este tema es supremamente importante para que no haya arco eléctrico o descarga. Y la recomendación es pues usar materiales realmente resistentes, como lo pide la norma, el RETIE, ¿cierto? Que no permitan que se generen los arcos, mantener una distancia de seguridad, esto es fundamental. Si yo voy con mi traje adecuado por el tema del disparo del arco, pues la distancia es la que me va a eliminar que el arco realmente no llegue allá a bordo. Entonces, o que no llegue a pegar. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que las distancias de seguridad se deben de aplicar para evitar que nos envuelvan los arcos eléctricos, ¿cierto? Usar prendas acordes, pues indudablemente está la NFPA 70E, que es una norma americana que nos da mucho más frente al tema de prendas que se deben de estar utilizando cuando estamos en alta o media tensión especialmente.
las gafas o las caretas de protección, los cascos, guantes, en fin, que nos eviten el salto del arco eléctrico, indudablemente. Y pues indudablemente también equipos como la termografía nos orientan realmente a identificar cuáles puntos de un circuito están defectuosos o están generando posibles saltos de energía. La ausencia de electricidad. Usualmente lo conocemos como apagón o corte del servicio, ¿cierto? Pues indudablemente para esto debemos tener planes de contingencia, tenemos que tener generadores, ¿cierto? Plantas de emergencia, entre otros, o energías alternativas que nos facilitan salir muy fácilmente de la ausencia o el apagón, sobre todo en ciertos procesos que son críticos, el hecho que se vaya la energía o que se haga un procedimiento de corte de energía y no alimente el sistema de semáforos en una zona, pues va a generar el caos vial. Y si hay una emergencia, pues vamos a generar un problema pues de orden público, ¿cierto? Entonces debemos, para cuando se van a intervenir las instalaciones, debemos tener nuestro plan de intervención vial para que no se afecte la movilidad de las personas del área y genere también problemas en hospitales o en plantas que puede ser de fábricas, que los procesos son críticos donde se pueden dañar los productos. Entonces ahí es muy importante que la ausencia de la electricidad, si va a haber ausencia programada, esto debe ser muy planeado y consultado con la comunidad, ¿cierto? De disponer de sistemas interrumpidos de potencia, ¿cierto? De plantas de emergencia con transferencia automática sería ideal para los planes y los planes de contingencia para este tipo de acción cuando hay ausencia de electricidad. Contacto directo. Entonces aquí podemos encontrar causas, algunas causas que se pueden dar por no conocimiento, ¿cierto? Lo podemos llamar negligencia, falta de pericia del personal, ¿sí? O personal no autorizado a desarrollar la actividad y hace contacto con un sistema eléctrico o con una instalación eléctrica, haciendo una violación a las distancias mínimas y violando normas de seguridad. Aquí es importante recalcar que el reglamento de higiene y seguridad es un documento que debe estar, no como muchas organizaciones lo tienen colgado en una pared, sino que debe a través de él actualizarse, dinamizarse y bajar las normas a los trabajadores para que se cumplan, ¿cierto? Y estarlo revisando periódicamente en el proceso de la organización y capacitar al trabajador con el reglamento. Algunas recomendaciones para el contacto directo para prevenirlo, pues respetar las distancias de seguridad, aislamiento de partes energizadas y utilizar uniformes de protección, o sea, el overall o el traje de protección, dependiendo del tipo de corriente que vamos a estar en contacto, es algo específico, las alfombras aislantes, nuestro calzado dieléctrico, nuestros guantes dieléctricos en un momento dado y gafas o pantallas dieléctricas y el casco. Entonces, esto va a ir muy de la mano del tipo de energía que vamos a manipular, si es alta, media o baja tensión. Recordemos que desde los 24 voltios, 24 voltios puede llegar a generar una fatalidad a una persona, entonces es fundamental que se tenga en cuenta el tipo de energía que vamos a manipular. Contacto indirecto. Entonces aquí las causas, pues puede ser fallas de aislamiento, mal mantenimiento o falta de un conductor o de puesta a tierra. Recordemos que si tenemos equipos, máquinas que tienen deterioro, ¿cierto? Y se pueda generar en sus conductores, en sus bobinados, en sus bobinas, y se pueda generar fallas en el aislamiento de esos conductores, pues indudablemente la energía va a buscar la salida y va a buscar, si hay contacto con una persona, con un trabajador, pues va a buscar la descarga por ahí con una persona. Entonces, las recomendaciones, indudablemente mantener distancias de seguridad y hacer mantenimiento preventivo y correctivo
de cualquier tipo de equipo o instalación que nos pueda generar riesgo o peligro de contacto indirecto. Perdón. Ok. Frente a cortocircuitos, pues aquí vemos si yo tengo instalaciones y ellas han sufrido recalentamiento por sobrecarga, ¿cierto? O equipos defectuosos, ¿cierto? Nos pueden generar accidentes graves, ¿cierto? O por una mala pericia del operador, puede generar también deterioro en los conductores o las instalaciones eléctricas. Recomendaciones: contar con interruptores automáticos de máxima corriente o cortacircuitos de fusible, ¿cierto? Entonces, si yo tengo bien calculado mi sistema eléctrico, pues estos van a actuar y van a prevenir que se sobrecargue la instalación y se genere un sobrecalentamiento y un cortocircuito, indudablemente. Equipos defectuosos: aquí es muy importante la tarea de hacer inspección en los equipos. Entonces, si yo lo tengo muy bien diseñado, ¿cierto? Mi lista de verificación, pues voy a identificar el mal mantenimiento de un equipo, una mala instalación o mucho tiempo uso de transporte inadecuado. Entonces, sobrecarga. Entonces, un equipo que está diseñado para trabajar intermitentemente, lo ponemos a trabajar de manera continua, pues lo vamos a sobrecargar y generar un deterioro en él, y como consecuencia va a ser un equipo defectuoso que nos va a generar alguna afectación tanto a los equipos, al equipo mismo, como a las personas. Entonces, la recomendación es hacer mantenimiento predictivo, preventivo, ¿cierto? Y construir según las normas técnicas. Rayos. Aquí pues el rayo, si estamos en zonas que son de tormentas, pues vamos a encontrar de que hay muchas causas, ¿cierto? El rayo al caer pues va a buscar por dónde aterrizar en la tierra, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que hay causas por fallas, ausencias en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de protección. Recordemos que todos los sistemas eléctricos deben de estar protegidos con el sistema de descarga, ¿cierto? O sistema de protección, ¿cierto? Para rayos. A estos equipos hay que tenerlos dentro del plan de inspección, ¿cierto? Todo lo que es un pararrayo, de que no tenga deterioro, ¿cierto? En las puestas a tierra, ¿cierto? Y algunas recomendaciones, pues tener el pararrayos bien instalado, mantenido, ¿cierto? Suspender actividades de alto riesgo cuando hay personal en el aire libre, sobre todo cuando se hace trabajos en postes o torres, pues indudablemente el hecho de que haya personas ahí en esa condición, pues debemos asegurar de que el pararrayos está bien mantenido, y se debe suspender este tipo de actividades hasta que pase la condición climática de la naturaleza. La sobrecarga. Indudablemente la sobrecarga pues es superar los límites nominales de los equipos o conductores, ¿cierto? Contar con instalaciones que no cumplan con las normas técnicas nos puede llevar a que se genere una sobrecarga. Y la recomendación, pues el uso de interruptores automáticos asociados a cortacircuitos, ¿cierto? Y cortacircuitos fusibles o fusibles bien dimensionados. Entonces, aquí volvemos y recalcamos que es importante tener un buen cálculo de mi sistema o mi instalación eléctrica para dimensionar bien este tipo de protecciones. Indudablemente las instalaciones piratas, ¿cierto? Nos pueden llevar a que haya deterioro y sobreconsumo y daños en las subestaciones en un momento o en los transformadores, ¿cierto? También
se puede, un ejemplo puede ser aquí cuando los barrios se han ido cambiando, ¿cierto? Antes eran casas, ahora pasaron a ser apartamentos y se sobrecarga, o sea, donde ya habitaban 1000 y ahora habitan 5000, pues indudablemente el sistema fue calculado para un estándar, pero cuando se sobrecarga habitacionalmente, pues indudablemente el deterioro de las instalaciones va a ser y generar generado por sobrecarga, ¿cierto? Por una mayor población. La tensión de contacto, pues indudablemente, pues aquí lo podemos observar, causas, puede ser por rayos, también el contacto directo con un rayo, con la descarga de un rayo, fallas a tierra, fallas de aislamiento o violación a distancias de seguridad, ¿cierto? Entonces aquí, por eso el trabajador debe estar muy bien entrenado frente a este tipo de acción. Violación de distancias de seguridad. Y la recomendación es respetar esas distancias, ¿cierto? Recordemos, 3 metros, una distancia de seguridad para 11 kVA, ¿cierto? Hay una tabla en el RETIE para que la estemos consultando y aplicando permanentemente. Usar puestas a tierra de baja resistencia, ¿cierto? Entonces, para eso debe prepararse muy bien los terrenos, calcularlos y diseñar muy bien nuestra descarga o polo a tierra y restringir el acceso a ciertos sitios, porque si el terreno no está bien diseñado, posiblemente esa área es mejor restringir el paso, porque en caso de descargas, pues puede haber una tensión de contacto que emerge por la misma tierra y al dar el paso la persona, al desplazarse, pues puede generar el contacto directo con el trabajador. Otras protecciones, pues la distancia, ¿cierto? Esto está igual que el COVID, mantener la distancia. Interposición de obstáculos, pues una barrera, un elemento aislante. Recubrimientos. Entonces hay algunos sistemas de recubrimientos para conductores que nos pueden aislar, los guantes dieléctricos, calzado, la tensión de paso, aquí la veíamos, la tensión de paso, si cae el rayo, si llega a caer un rayo, pues este se puede desplazar por la tierra y tiene indudablemente un efecto que a mayor distancia, pues nos puede afectar también, pero si estamos más cerca a él, va a ser mayor la afectación, ¿cierto? Entonces, la distancia entre los pies nos va a generar el choque eléctrico prácticamente. En ese momento lo que podríamos hacer es ponernos en un solo pie prácticamente para que no haya el cierre del circuito en nuestro cuerpo. Recomendaciones, puestas a tierra de baja resistencia y restringir accesos a estos sitios, que ya lo hablábamos en el anterior. Factores que originan un riesgo eléctrico en la instalación eléctrica, un diseño inadecuado, instalaciones inadecuadas, ¿cierto? Uso inadecuado de la instalación, entonces la sobrecargamos, ¿cierto? Uso inadecuado, entonces está diseñada para uso de equipos de menos de 1000 vatios y estamos conectando equipos de más de 1000 vatios de consumo. Entonces ahí ya vamos a empezar a hacer un uso inadecuado de la instalación para que fue diseñada. También tener en cuenta otros factores que pueden generar daños en los conductores, ¿cierto? Contacto con una sustancia química, una tinta, un solvente. Entonces tenemos nuestros conductores por un cárcamo que llega a un equipo y por ese cárcamo también le estamos botando sustancias como solventes, tintas, materiales que pueden generar daño en los encauchetados, en la protección de nuestros conductores, y ahí se puede generar un riesgo alto de cortocircuito, ¿cierto? También puede interferir en las condiciones, la vibración, el agua, ¿cierto? El impacto, entonces está el conductor que está sufriendo un movimiento de alguna máquina permanentemente y allí podemos generar afectación.
la exposición del conductor a temperaturas extremas, ¿cierto? Y a la luz solar. Entonces, la luz UV, ¿cierto? El sol genera también deterioro en cualquier material. Entonces, estos aspectos debemos tenerlos en cuenta para identificar la vida útil de un elemento. Recordemos, aquí es importante tener en cuenta que un trabajador no calificado pues puede incrementar la pirámide, ¿cierto? Entonces, hay una pirámide, la pirámide de Heinrich, ¿cierto? Que nos dice que por cada 300, para el caso de los accidentes normales, cualquier tipo de accidente que no sea eléctrico, nos habla de que por cada 300.000 accidentes por causa o por acciones inseguras, ¿cierto? Se pueden estar generando 30.000 accidentes que son casi accidentes, ¿cierto? Que se cayó el conductor con energía, pero afortunadamente no me tocó. Entonces, ese tipo de sucesos se pueden estar llevando a 30.000 y por cada 30.000 de esos se generan 300 con una lesión, ¿cierto? 300 casos con una lesión menor, ¿cierto? Y 30 casos con una lesión con pérdida o con incapacidad, ¿cierto? Y por cada 30 se puede estar generando una fatalidad. Digamos que esto es viéndolo bajo el aspecto de cualquier riesgo, ¿cierto? Pero cuando los vamos a ver bajo la exposición del riesgo eléctrico, OCHA, la NFPA se reunieron y lo que concluyen es que por cada 10 accidentes, ¿cierto? Llamémoslos accidentes menores, se puede estar generando una fatalidad. Entonces, por cada 10 accidentes menores, se puede estar generando una muerte, que es lo más crítico. Entonces, este tema eléctrico es supremamente acuicioso en tener procedimientos, como lo veíamos, formación específica. El objetivo es siempre desenergizar y donde se justifique un trabajo energizado, allí debemos evaluar el riesgo por choque eléctrico, ¿cierto? Evaluar el riesgo por arco eléctrico y usar EPPs adecuados, sería lo mínimo, ¿cierto? Y estos trabajadores no calificados, pues indudablemente son trabajadores que no están sin capacitación o hay ausencia de procedimientos, sin diagramas, ¿cierto? Es importante enseñarle al trabajador a hacer la lectura de un diagrama de una instalación eléctrica, ¿cierto? O no existen permisos de trabajo para hacer lo que es un bloqueo de energía, en fin. Esto es muy importante que al interior de la organización lo tengamos en cuenta. Factores que originan un riesgo eléctrico, pues el uso inadecuado de sistemas de protección, un elemento de protección muy utilizado en cualquier instalación eléctrica domiciliaria es el fusible, el cual es colocado en la llave de tipo cuchillo para proteger pues, la instalación eléctrica. Entonces, nuestros famosos cuchillas de los circuitos. Una sobrecarga de corriente o un circuito origina un aumento considerable de la temperatura del conductor, que ocasiona que el fusible se funda digamos, y genere daños en el sistema eléctrico, ¿cierto? Y constituyen riesgos eléctricos no seleccionar adecuadamente un fusible, utilizar una instalación eléctrica y reemplazar el fusible por un conductor, o sea, eliminar la protección. Otros aspectos, pues la falla en aparatos. Entonces, si nosotros no hacemos una inspección, un mantenimiento preventivo en un motor, pues allí puede haber saltos de corriente, ¿cierto? O la ubicación inadecuada de cierto tipo de artefactos eléctricos que transmiten calor. Entonces, esto es muy importante, los procesos de mantenimiento en todos los niveles, preventivo y correctivo. ¿Y qué hacer? Aquí es importante el plan de emergencias. En caso de que se materialice uno de los riesgos que hemos tenido, pues tenemos que
concientizarnos de que hay que volver los procedimientos, los PONs, los procedimientos operativos normalizados, a hacer simulaciones de esos procedimientos. Ahí viene nuestro plan de emergencias y este es fundamental, que lo gestionemos de manera muy permanente, que el trabajador realmente está entrenado en su labor diaria para intervenir y aplicar el plan de emergencia, ¿cierto? Entonces, fundamental. Por último, pues aquí vemos unas medidas de los peligros. Entonces, aquí lo ideal es hacer la eliminación del riesgo, ¿cierto? El EPP, según las tablas de la NFPA, pues son elementos de protección, que ellos son unas barreras que nos van a mitigar, pero no van a evitar que se materialice el riesgo. Entonces, esta presentación creo que la van a tener y pues la idea es que apliquemos esta escala. Aquí es importante conocer, por ejemplo, si manejamos sistemas de alta tensión, baja tensión, pues indudablemente el traje que sea el adecuado, el de 40, si es de alta tensión, 40 calorías, ¿cierto? Por centímetro cuadrado del traje. Indudablemente a estos elementos hay que estarlos inspeccionando y manteniendo adecuadamente. Cualquier fisura pues puede ser crítico para la vida de un trabajador. Ahora, el hecho de utilizar el traje no va a evitar de que se genere un salto o un salto de energía, ¿cierto? Aquí tenemos que combinarlo con ciertas medidas, el distanciamiento. Lo mismo frente a la señalización. Todo esto que hemos hablado tenemos que señalizarlo, utilizar los pictogramas de colores como lo establece la norma, el tamaño de la señal también nos lo da la norma. Entonces es importante que apliquemos el tamaño de letra, el pictograma, los colores adecuados. Por último, las reglas, ¿cierto? Las reglas de oro. Primero, pues generar apertura con corte efectivo de las fuentes de tensión. Dos, realizar un enclavamiento o bloqueo y señalización de los aparatos de corte en posición de apertura, o sea, que esté abierto, debemos estarlo bloqueando y señalizando. Tres, verificar la ausencia de tensión en los sistemas eléctricos o los circuitos. Y cuarto, poner a tierra y en cortocircuito. Entonces vamos a asegurarnos de descargar de manera adecuada las energías remanentes que queden en el sistema. Y quinto, aquí se habla de 5 reglas de oro, la señalización y delimitación de la zona. Recordemos que podemos nosotros estar protegidos, pero tenemos que mirar el ambiente y las personas que estén en su entorno no se vayan a ver afectadas. Entonces, aquí tenemos que socializar. Cuando hay este tipo de permisos, tenemos que divulgarlo a la organización que va a ser afectada para que tengan y conozcan las medidas de prevención que se van a tomar y no vayan a ser afectados. Por último, estas 5 reglas de oro van de manera conjunta con la formación y entrenamiento del trabajador. Trabajador que no tenga formación para sus competencias y entrenamiento adecuado a los procesos en la realidad, cómo se deben de hacer, pues indudablemente damos la puerta abierta a que estas 5 reglas de oro posiblemente no funcionen de manera adecuada. Y disponer del equipo y elementos de protección certificado. Eso es fundamental. Esta es una biografía, pueden ingresar allí, descargar el RETIE, ¿cierto? Algunos videos y conocer mucho más del tema que estamos mirando. Lina, las preguntas para cerrar la formación. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Espero que todos nuestros asistentes hayan estado muy atentos. Nuevamente vamos a realizar las mismas preguntas que hicimos al principio. Vamos a hacer el post-test, vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. La primera pregunta decía, ¿quiénes son los responsables de las inspecciones? A, el responsable del SST, B, la ARL, C, todos los trabajadores. Damos 10 segunditos para que respondan, por favor. Recuerden que la idea es que todos participemos. Muy bien, cerramos la primera pregunta y te comparto los resultados. Inge, el 22% nos dijo el responsable del SST, el 1% la ARL y el 76% todos los trabajadores. Ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta.
Ingeniero. Listo, me había quedado aquí sin poder activar el micrófono, Dale. pero mira, esto, como lo vimos durante el desarrollo de la actividad, todos los trabajadores, yo como trabajador, dueño de un equipo que voy a intervenir en una instalación, debo hacer una autoinspección antes de inicio de mi labor y ojalá una entrega, un empalme, si viene alguien de un turno, pues debo hacer entrega de también al finalizar, o sea, una inspección al finalizar. Entonces, todos los trabajadores, gerentes, responsables del sistema, todos los trabajadores somos responsables de hacer inspección, diseñando Perfecto. nuestras listas de chequeo. Listo, muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Son riesgos eléctricos generados por la naturaleza. A, contacto directo. B, rayos. C, tensión de paso. Perdón, C, tensión de paso. D, B y C son correctas. Seleccionen ustedes la respuesta correcta. Rápidamente damos 10 segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y te comparto los resultados, ingeniero. Por acá nos dice el 3% contacto directo, el 52% rayos, 1% tensión de paso y el 44% nos dice B y C son correctas. Inge, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí, digamos que a nivel de riesgos eléctricos en la naturaleza, pues indudablemente los rayos es una condición de la naturaleza y la tensión de paso, al caer un rayo o al haber una descarga sobre sobre el terreno, si las condiciones de humedad, condiciones de conducción de esa energía no son las mejores, pues va a buscar por dónde salir y va a lesionar a una persona. Entonces, es importante tener en cuenta que la tensión de paso es la número 4. Entonces, la A, la B y la C La son... B y la C. Perfecto. Listo, ingeniero. Vamos con la tercera y última pregunta. Y esta nos dice, las reglas de oro para trabajar en sistemas de energía eléctrica son, ¿cuántas son? ¿Son 7 reglas, 3 reglas o 5 reglas? Esto lo vimos al final. Vamos a ver qué tan atentos estuvieron nuestros asistentes. Rápidamente, 10 segunditos para que respondan. Bueno, muy bien, cerramos la tercera pregunta. Inge, te comparto los resultados de esta última pregunta. El 8% nos dice 7 reglas, el 4% nos dice 3 reglas y el 88% nos contesta 5 reglas. Cuéntanos, ¿cuál era la respuesta, Inge? Efectivamente, la número 3 son 5 reglas y vimos 2 más que deben ir acompañadas de formación, entrenamiento y disponer los elementos adecuados y equipos adecuados. Entonces, esas 2 son un complemento al proceso de las 5 reglas de oro. Muy bien, perfecto. Bueno, hemos llegado al final. Ingeniero Carlos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este importante tema. Como siempre, pues esperamos verte en una próxima ocasión. Gracias, Lina, a ti por todo y a todos estaremos en contacto. Muy gentil y chao. Claro que sí. Claro que sí, ingeniero. Quienes nos están preguntando, les Buen día. recuerdo que la grabación de todas nuestras acciones educativas y las presentaciones técnicas las pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. Allí también encontrarán el cronograma para que se inscriban y participen en todas las acciones educativas que hemos programado para ustedes. A todos que tengan un feliz almuerzo, una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video. Gracias.